Señor, te bendecimos, te glorificamos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias por estar presente, Señor, en este lugar, por estar presente en nuestros corazones, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos que cada día, Señor, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te glorificamos a ti, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Señor. Señor, entregamos el tiempo de la palabra en tus manos, Señor. Esta palabra es tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Ayúdanos a poder, Señor, interpretarla correctamente, Señor. Todo lo entregamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 13. El contexto de la palabra es el pueblo de Israel. El Señor los lleva a un monte a la entrada de la tierra prometida. El Señor pone delante del pueblo de Israel esa tierra que hace tanto tiempo, tantos años, tantos siglos venía prometiendo a su pueblo. Y vamos a leer y vamos a escudriñar un poco esta palabra. Dice la palabra de Dios, Número capítulo 13, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Siempre Dios cuando tiene un propósito con alguien, con un varón, le hace un cambio de nombre. Y aquí Moisés le cambia el nombre a Josué, que se llamaba Oseas. ¿Por qué? Porque había un propósito para con este hombre. Dios tenía un propósito grande. Dios sabía lo que iba a suceder con Moisés. Entonces Dios prepara a un sucesor de Moisés. Josué era el siervo de Moisés. Y iba donde iba Moisés, allí estaba Josué. Moisés iba al baño, Josué estaba allí. Y estaba en la cocina, Josué estaba allí. Él estaba pegado a su maestro, porque también muy en el fondo él era consciente de que había un propósito de Dios para su vida. Y un propósito muy grande, que es la de ser el sucesor de uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Y él se lo tomó muy en serio y empezó a aprender, y estaba Moisés en el monte hablando con Dios, y allí, a la mitad del monte, estaba Josué, esperando a su Señor. ¿Cuántos tenemos esa actitud con nuestro Dios? ¿Cuántos tenemos ese deseo de aprender cada día de nuestro Dios? ¿Cuántos somos de toda la congregación aquellos que doblan sus rodillas cada día, humillándose, pidiendo misericordia, pidiendo perdón por sus pecados, pidiendo perdón por los pecados de la congregación? ¿Cuántos de toda la congregación son fieles siervos del Señor? Porque aquellos que lo son muy en el fondo saben que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un gran propósito. Y lo que hace Dios cuando nosotros nos humillamos, nos arrodillamos, es moldearnos, prepararnos para aquel propósito que Él tiene para nosotros. Y cada propósito que Dios tiene para nosotros es un propósito grande.
un propósito maravilloso. ¿Y sabes por qué te tiene en cuenta a ti para ese propósito? Porque te amó desde el principio. Y cuántas cosas maravillosas el Señor ya ha hecho con nosotros en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestras familias. Cuántas cosas ya ha hecho y cuántas cosas va a seguir haciendo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros amigos, en nuestros hermanos. Yo te aseguro que el que tú te levantes a las 5 de la mañana o a las 4 o a las 3 y te arrodilles allí, eso no tiene precio en esta tierra. Y yo te aseguro que aunque tú sientas cansancio, eso a la larga valdrá mucho la pena, porque el día de mañana, cuando tú estés en el reino de los cielos, en el reino de los cielos, el Señor te va a mostrar el precio que tú pagaste para muchas cosas, para muchos propósitos, para levantar a muchas personas, para sanar a muchas personas, para darle vida a muchas personas. Y merece la pena levantarse, porque Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan. ¿Quiénes? Los que temprano me buscan. Si yo busco a Dios temprano, yo tengo la seguridad de que lo voy a encontrar. Él quiere tener una intimidad con cada uno de nosotros. Seguimos leyendo. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguet y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada y si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Recordemos que los descendientes de Anat eran los gigantes. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron de 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Es importante recordar que el enviar los 12 espías a investigar la tierra prometida no vino de Dios, vino por petición del mismo pueblo de Israel. Vamos a leerlo en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 22, dice: capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer a partir del versículo 21. Dice la palabra de Dios: mira, Jehová tu Dios
ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Versículo 22, y llegasteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de vosotros, un varón por tribu. Y encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta la arroyada de Escol, y recorrieron la tierra. Y tomaron en sus manos el fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Hasta aquí todo bien. Moisés envía los 12 espías a investigar, a explorar la tierra que iban a conquistar. Ellos fueron, pero ¿por qué el pueblo pide que se envíe a los 12 espías? ¿Por qué? Por miedo. Porque el Señor los puso en el monte y ellos vieron toda la tierra prometida delante de ellos. Entonces hubo un temor en ellos, no hubo confianza en ellos. Allí no hubo confianza en las promesas del Señor, no hubo confianza en todas las palabras que salieron de la boca de Dios. Ellos se olvidaron de un día para otro de todos los milagros que el Señor había hecho para sacarlos del pueblo de Israel. Es que eso sucedió hace pocas semanas, hace pocos meses. El Señor los sacó a ellos y el Señor los lleva directamente a la tierra prometida. Y allí ellos, por temor, por desconfianza, por incredulidad, entonces piden, enviemos a 12 espías que nos digan cómo es la tierra, cómo son sus habitantes. Pero agradó al Señor lo que ellos pidieron. Entonces el Señor le pide a Moisés y dice, escoge a 12 príncipes de cada tribu. No escoge a cualquier persona, escoge a 12 príncipes, 12 personas importantes de cada tribu. Dios quería que ellos fuesen testigos de toda la grandeza de aquella tierra, de todas las riquezas que tenía esa tierra que el Señor les había prometido. El Señor los lleva y el Señor permite que ellos vayan a explorar esa tierra prometida. Y vamos a seguir leyendo en el libro de Números, versículo 27. Seguimos en el 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ellos, y ellos muestran los frutos que habían traído, el racimo de uva que tenían que traerlo entre dos, todas las frutas que ellos cogieron de la tierra prometida. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Aquí comenzamos con los peros. Y las ciudades son grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat, a los gigantes. Amalet habita el Neguet, el Leteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y aquí llega lo malo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir
contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Es más fuerte que nosotros. Aquí hay algo importante. Ellos fueron enviados a esa tierra con un propósito. Para explorar, dice, en el verso 18 dice, observar la tierra cómo es. Y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Tú has leído si en alguna parte dice si ellos podían vencer a los que habitan en esa tierra? Ellos hicieron un juicio. Ellos se tomaron una autoridad que no le correspondía. Allí comienzan los pecados, aparte de la incredulidad, aparte de la duda. Ellos fueron enviados con un propósito. Ellos fueron enviados a ver la tierra, a explorar la tierra, pero ellos no tenían esa autoridad de decir, nosotros no podemos vencer a los que habitan en esa tierra. Allí comienza la incredulidad y esa incredulidad que empieza en los 10, entonces eso fue como una pólvora que se encendieron con los 10 y empezó a expandirse en todo el pueblo. Ellos veían ciudades fortificadas, dice, las murallas llegaban hasta el cielo. Para ellos era imposible penetrar esas murallas. Versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Fíjate hasta qué punto llega esa incredulidad, ese miedo, que ellos se sentían insignificantes delante de esas personas. Lastimosamente, hoy en día, en la iglesia del Señor, hay muchas personas que tienen esta actitud de cobardía, de miedo, de incredulidad. Hay muchas personas que no pueden crecer espiritualmente porque no salen de esta actitud, no salen de esta situación y simplemente se ponen a mirar lo que tienen adelante porque tienen gigantes por delante de ellos y no son capaces de enfrentar a esos gigantes. Y muchas personas se olvidan de todas las promesas que Dios nos deja en su palabra. ¿Cuántas veces Dios le dijo a su pueblo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente? Y aquí estaban siendo cobardes. Se estaban dejando llevar por el miedo, por el temor, por la incredulidad. Y hoy muchas personas dentro de la iglesia tienen esta actitud, que solamente miran
los problemas que tienen adelante y se olvidan de todo lo que Dios hizo en sus vidas, los milagros que Dios hizo en su vida, los milagros que Dios hizo en su entorno, en su familia, y solamente atinan a ver el rostro de aquel gigante, el muro que llega hasta el cielo, y no pueden ver el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ponen por delante de Dios, ponen esos gigantes, esos muros que le impiden avanzar y que le impiden crecer, y cada vez se quedan mucho más atrás, mientras el resto de los hermanos, de las personas de la iglesia avanzan para adelante. Estas personas se quedan rezagadas hacia atrás. Pero gracias a Dios, el Señor siempre deja un remanente que no se inclina ante los gigantes, que no se inclina ante los muros, por mucho más alto que sean. Siempre están allí valientes, esforzados, que siempre buscan las promesas de Dios, que siempre escudriñan, que cada vez que llega una dificultad, una circunstancia, lo primero que haces es encerrarse y buscar allí la voluntad de Dios y buscar la presencia de Dios en ese lugar secreto, allí donde el Señor siempre tiene una revelación para cada uno de nosotros. Por más difícil que sea la circunstancia, por más difícil que sea la situación, allí el Señor siempre tiene una palabra para nosotros. Allí siempre el Señor tiene un consuelo para nosotros. Ese es el lugar donde el Señor nos quiere tener, en su presencia, de rodillas, humillados, porque allí es donde nosotros vamos a sobrepasar por encima de los gigantes, a sobrepasar por encima de los muros. Y ese es el lugar donde Dios nos quiere a cada uno de nosotros, arrodillados, humillados, creyendo en su palabra, creyendo en todas las promesas que Él nos dejó a través de su palabra. Allí está nuestra victoria, en su palabra, en la confianza que pongamos nosotros en Él, en el creer en sus promesas, en hacernos, en apropiarnos de todas las promesas que Él nos deja. Porque muchas veces el Señor no se va a bajar a regalarte sus promesas. Tú tienes que pelear por esas promesas. Tú tienes que ir adelante, tienes que sobrepasar los gigantes para alcanzar sus promesas. Hay muchos propósitos que el Señor tiene para nosotros. Pero muchas veces, para alcanzar esos propósitos, el Señor permite que se nos ponga adelante circunstancias, situaciones que son difíciles, que nosotros lo vemos y decimos: Señor, yo con mis fuerzas no puedo con esto. Pero hay una gran diferencia. El Señor dice: puedes escoger la bendición y la maldición. Si tú escoges la bendición, tú sabes qué es lo que te espera. Tú sabes quién es el que va contigo. Tú sabes quién es el que pelea contigo. Pero también puedes escoger la maldición. Escoger la maldición y quedarte rezagado en los últimos puestos. Y déjame decirte que si tú te quedas rezagado, si tú no espabilas, pues allí te vas a quedar. Allí te vas a quedar, porque esta carrera la corremos cada uno de nosotros. Es única y personal de cada uno. Tú podrás orar por todos los que quieras, pero la carrera la tienes que correr tú. Los gigantes la tienes que superar tú. Los muros los tienes que superar tú. Y si tú te quedas atrás, ningún hermano se va a quedar atrás para esperarte. Porque si alguien se queda a esperarte, pues ese también se queda rezagado. Y dice: y también vimos allí gigantes. Pero ¿sabes qué? Los gigantes que ellos veían eran mucho más grandes de lo que realmente eran. Y muchas veces nos pasa que vemos un gigante, pero nosotros lo vemos multiplicado por 3, mucho más grande de lo que realmente es el problema o la dificultad. Capítulo 14.
Y entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Es que tú te pones a leer y es increíble cómo este pueblo se pudo haber olvidado tan rápido de todos los milagros que el Señor había hecho con ellos. El Señor los había sacado de la esclavitud, había partido un mar en dos para que ellos pudiesen cruzar. Había separado, dividido el río Jordán en dos para que ellos pudiesen cruzar. Es que es increíble. Pero después cuando lees, cuando dice la palabra duro de servir sois, cuando el mismo Dios habla de su pueblo y dice duro de servir sois, y tú comprendes la actitud de esta gente, la actitud del pueblo de Israel. Versículo 3: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has planteado volver a Egipto, tú? ¿Alguna vez te has planteado el volver atrás? Que han llegado a tu vida problemas muy difíciles de superar. Yo sé que muchos vuelven atrás por los problemas, por las dificultades que llegan cada día en nuestras vidas. Parecen tan insuperables que muchos se enojan. Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tienes que dejar que me suceda esto? Y es que muchos solamente miran los problemas. Pero si dejamos de mirar los problemas, si miramos el resultado de ese problema, cambiaría nuestra actitud. Cambiaría nuestra forma de ver, nuestra forma de actuar. Cuando empezamos a mirar con los ojos espirituales, cuando Dios te enseña a mirar con los ojos espirituales, tú ya no miras los problemas. Tú miras el problema como un desafío que Dios te está poniendo para superar ese obstáculo y subir a un nivel mucho más alto. Porque mientras estés en un nivel más alto, los problemas y las dificultades serán mucho más grandes. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú puedes superar ese problema, que el Señor te ha dado esa capacidad de superar los problemas, por más grandes que seas, por más gigante que sea, el Señor te ha dado esa capacidad. Y todo lo aprendiste allí en el lugar secreto. En esa búsqueda incansable de la presencia de Dios. Allí está el secreto, en la búsqueda de su presencia, en la búsqueda de su palabra, en reclamar sus promesas. El versículo 4, fíjate lo que hacen esta gente. Dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Qué increíble. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará hasta esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová,
ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Pero la cosa va a peor. El 10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Hasta qué punto llega esa? Qué duro, qué paciente ha sido el Señor con este pueblo, bueno, y con nosotros también. Y aquí viene lo bueno, dice: pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Tú te has dado cuenta de la paciencia de este hombre, de Moisés? Todo lo que padeció, todo lo que sufrió por causa de su pueblo. Y es el mismo pueblo el causante de que el mismo Moisés no entrase a la tierra prometida. ¿Cuánta paciencia? Yo creo que el Señor lo habrá galardonado en gran manera, porque la paciencia que tuvo este hombre con el pueblo de Israel fue increíble. Fue increíble. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y fíjate aquí qué sucede. Yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Te has dado cuenta de lo que Dios iba a hacer? Iba a destruir todo el pueblo de Israel e iba a levantar un pueblo nuevo con Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Fíjate, el mismo Moisés está intercediendo por ellos. Yo no sé si Moisés tenía tanto amor a su pueblo, pero es increíble, es admirable este hombre. No por algo dice la Biblia que Moisés era el hombre más bueno. Increíble. Versículo 17 dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios ya estaba dispuesto a destruir a este pueblo, pero Él le intercede por su pueblo. Porque de alguna manera Él se sentía responsable, porque Él fue el que fue a sacarlos de Egipto. Y Él se sentía responsable por este pueblo, aunque Él sabía que los pecados que el pueblo había cometido eran muy graves delante de Dios. Pero aún así Él se tomó ese atrevimiento de interceder delante de Dios por este pueblo.
qué grandeza tiene este hombre. Pero fíjate en lo que dice el versículo 18. Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Qué fuerte, ¿no? Versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí llega la maldición de los 40 años en el desierto. 25, versículo 25. Ahora viene la Amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías. Hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, uno por cada día, y conoceréis mi castigo. Por cada día que fueron ellos a explorar la tierra, por cada día un año de los 40 días se convirtieron en 40 años vagando en el desierto. Por la incredulidad, por el miedo, por la cobardía de este pueblo, de no obedecer, de no creer en las promesas de Dios, de no tener esa esperanza, de dejarse llevar por el miedo. Versículo 35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Todo israelita mayor de 20 años quedaron muertos en el desierto. En los 40 años que vagaron por el desierto, fueron cayendo uno por uno, fueron
muriendo cada uno hasta que no quedó ninguno, excepto Josué y Caleb. ¿Por qué ellos sí pudieron entrar en el reino, en la tierra prometida? ¿Por qué ellos pudieron entrar y los demás no? Porque fueron los únicos que no perdieron su visión en el Señor. La visión de estos dos hombres, al principio hablamos de Josué y hablamos del propósito que Dios tuvo para con él. Y este hombre, Dios menciona solamente a Caleb, dice porque tenía otro espíritu. Porque estos dos nunca perdieron el norte de lo que Dios les había prometido. Tantos años pasados y ellos estaban allí a la puerta de lo que Dios les había prometido. Estaban a un paso de empezar a conquistar esas naciones que iba a ser su casa el resto de la eternidad. Estaban a un paso de conseguir un hogar, porque ellos vivían deambulando, estuvieron 400 años en esclavitud, vivieron en esclavitud hasta que el Señor tuvo misericordia de ellos y los sacó de la esclavitud y los sacó de esa tierra y los lleva y los pone delante de esa tierra prometida primeramente a Abraham, su padre. El mismo sitio donde habían enterrado a Abraham y a su descendencia. Estaban a punto ellos de entrar en ese lugar, pero se dejaron llevar por el miedo, por la incredulidad. Se dejaron llevar por el derrotismo. Ellos decidieron escoger la maldición. Y bajo esa maldición ellos murieron todos en el desierto. Es lo mismo que Dios pone delante de nosotros hoy. El Dios pone la bendición y la maldición. Nosotros tenemos esa potestad de decidir qué es lo que queremos para nuestra vida. Yo puedo decidir enfrentar a gigantes, a sobrepasar muros, pero con la bendición de Dios, o volver atrás bajo la maldición de Dios. Dios nos da a cada uno esa posibilidad de decidir cada uno qué hacemos con nuestras vidas. ¿Conquistamos una nación o nos volvemos a la esclavitud del pecado? Nos armamos de fuerza, confiamos en su palabra, confiamos en su promesa y nos dirigimos hacia ese muro, confiando que la vamos a superar con la ayuda de Dios. Dios pone esa decisión en nosotros. Pero cuando tú decides por la bendición, tú decides lo mejor. Porque a partir de allí el Señor empieza a hacer cosas maravillosas en tu vida. A partir de allí el Señor te empieza a mostrar el camino que tú tienes que seguir, el camino que tú debes andar. A partir de allí el Señor empieza a hacer milagros en ti. Y a medida que vas caminando, a medida que vas avanzando, tú te das cuenta el cambio que el Señor ha hecho en ti. Tú miras atrás y ves el viejo hombre y lo ves que lo tienes muy lejos atrás. Y cada día el Señor te va cambiando, te va transformando. Cada día el Señor trae un cambio a tu vida. Y te va transformando. El propósito de Dios, cuando Él creó los cielos y la tierra, Él dice que nos creó a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó cuando entró el pecado? Nosotros con el pecado hemos perdido esa imagen. Con el pecado entró la muerte,
Con el pecado entraron las enfermedades, pero cuando nosotros volvimos a nuestro Dios, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él dice que Él empieza una obra en nosotros, que la va perfeccionando cada día porque quiere volver a hacer de nosotros a su imagen y semejanza. Quiere que tú y yo seamos como Él es, que seamos mansos, humildes. Es una obra grande y maravillosa lo que Él hace en nosotros. Y cada día la va perfeccionando, cada día te va moldeando, cada día, y se vale muchas veces de las dificultades, de los problemas, para hacer un cambio, para hacer una transformación en tu vida. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Jesús dice: voy a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros. Tú y yo tenemos una tierra prometida. Y lo que hoy en esta tierra tenemos que hacer es conquistar esa tierra. No importan los problemas, las dificultades, no importan los gigantes que vengan. Tú tienes que conquistar porque Dios te preparó para ser un conquistador. Y mientras tú vas caminando a esa tierra prometida, tú vas conquistando almas para el Señor. Tú vas atrayendo almas para el Señor. Porque Él dice que tú eres la luz del mundo. Y esa persona que está en lo más profunda de la oscuridad, ¿qué es lo que buscan? Una luz. Y tú eres esa luz que los va a guiar hasta el Dios eterno. Y tú y yo somos llamados a ser esa luz que va a guiar a muchas personas a conocer la verdad. Y tú y yo somos llamados a llevar ese precioso mensaje de salvación, el precioso mensaje de salvación que el Señor nos ha dejado aquí en su palabra. Ese mensaje que va a transformar la vida de muchos, que va a cambiar la vida de muchos, que va a traer salvación a la vida de muchos. Esa palabra que va a traer salvación a muchas personas. Pero para que tú y yo lleguemos a ese nivel, tenemos que escoger la bendición. Dejar de lado la incredulidad, dejar de lado el miedo. No dejar que el enemigo nos quiera engañar, el enemigo lo que quiere hacer es intimidarte, infundirte miedo, hacerte que tú tengas miedo y que ese miedo te quite la esperanza, te quite la fe. Y quiere infundir ese miedo que te va a llevar directo a la perdición. Pero yo sé que todos aquí hemos escogido la bendición. Y yo tengo la seguridad de que yo sé que muchas veces llegan problemas muy difíciles. Problemas que a nosotros nos parecen que son muy altos, que no lo podemos avanzar, pero déjame decirte que solamente está en ti el decidir creer que tú puedes superar ese muro, porque es el mismo Dios el que está peleando por ti esa batalla. Y así como Moisés intercedió por esta nación, hay hermanos que están intercediendo por ti para que tú puedas saltar ese muro. Yo sé que tú sabes que Dios está contigo, pero a lo que quiero llegar es que también quiero que tú sepas que hay un grupo de personas que también está peleando por ti, que también están peleando tus batallas, que hay personas también que están doblando rodillas para que tú puedas superar ese muro, para que tú puedas superar esos gigantes. Y ese es el remanente que Dios pone para que puedan ser tu apoyo.
Porque Moisés ni Josué conquistó solo la tierra prometida. Él tuvo un ejército. Él tuvo un ejército que era uno solo y que iba conquistando, que iba venciendo a cada enemigo que venía. Y nosotros somos un ejército. Nosotros no peleamos solo. Somos una congregación, somos la iglesia del Todopoderoso. Y aunque Él esté peleando con nosotros, hay personas también que nos están ayudando a levantarnos, a levantar nuestra fe, a levantar nuestro ánimo, que están intercediendo por cada uno de nosotros. No tengamos miedo a los gigantes, ni a las fortalezas. Porque dice, la Biblia me enseña que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tú y yo somos poderosos, somos un ejército poderoso, porque pertenecemos al ejército de los cielos. Y cuando tú clamas al Señor en tus momentos de dificultades, tú clamas al Señor y tú pides que el Señor envíe ángeles, el Señor te envía ángeles que acampan alrededor de ti. Y cuando tu hijo va al colegio, hay ángeles que lo están cuidando. El Señor dice, ningún mal tocará tu morada. Porque hay ángeles en la puerta de tu casa, guardando tu casa. ¿Por qué? Porque tu casa es un trocito del reino de los cielos. Porque ese es el lugar donde tú te humillas, donde tú buscas su presencia. Y cuando tú te humillas, el Señor envía a rodear esa casa de ángeles y ningún mal puede penetrar esos ángeles. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que es fiel, que no maldice. Entonces, ¿qué le dice Satanás? Pero si tú has puesto un vallado alrededor de él y yo no puedo hacer nada contra él. Lo mismo somos tú y yo. Dios levanta un vallado alrededor de nosotros. Dios levanta un muro de ángeles alrededor de nosotros. Entonces, ¿por qué dejamos que el miedo invada nuestra vida? ¿Por qué dejamos que la incredulidad llegue a nuestras vidas? Si tenemos el testimonio de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho en ti? Entonces no te olvides tan fácilmente de sus milagros. Acuérdate de cada milagro que Él hizo por ti. Acuérdate de todas sus promesas. Pero no dejes de buscarlo. No dejes de aprender. Porque quizás haya una promesa que tú no conozcas y el día que tú lo conozcas vas a empezar a pedírselo al Señor. Para que tú puedas reclamar una promesa, tú tienes que conocer esa promesa. ¿Cómo vas a reclamar algo que no conoces? ¿Dónde está la fuente de las promesas? En su palabra. Pues allí es donde yo tengo que ir a buscar esas promesas. Su palabra es la fuente de sus promesas. Su palabra es la fuente de la vida. Pues allí yo voy a encontrar todas las respuestas. Si yo tengo su presencia en mi vida, yo voy a anhelar su palabra. Porque Jesús dice que Él es el verbo. Su palabra es el verbo. Su palabra es Jesús. Y cuando yo me lleno de su palabra, cuando yo empiezo a escudriñar su palabra, me estoy llenando de Jesús. Me estoy llenando de Él. Y mientras más leo, mientras más lo busco a través de su palabra, más lleno estoy. Cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra, dice el Señor. La palabra está en tu corazón, pero si tú no lo buscas aquí, ¿cómo va a entrar en tu corazón?
yo tengo que escudriñar y todo eso de guardarlo en mi corazón. Y cuando alguien necesite una palabra del Señor, el Señor lo va a sacar de tu corazón. Cuando el Señor te da una palabra para alguien, lo saca de lo que tú tienes dentro. ¿Cómo el Señor va a sacar algo si tú no lo tienes? Entonces, esa debe ser una prioridad para mí. Escudriñar su palabra. Esa es una de las armas más poderosas que el Señor nos ha dado. Su palabra, después la oración, la fe. Todo va enlazado uno con otro. Yo no puedo tener fe si no conozco su palabra. La fe viene ¿por qué? El oír la palabra de Dios. Si yo no tengo su palabra, es imposible que yo tenga fe. Entonces, para yo aumentar mi fe, tengo que llenarme de su palabra. Yo tengo que escuchar, yo tengo que confesar su palabra. La palabra de Dios es una de las cosas más poderosas que hay en este mundo. Cuando Elías predijo la sequía, le dijo al rey, no va a llover hasta que yo lo diga con mi palabra. ¿Has visto lo poderoso que es la palabra? No va a llover hasta que yo no lo diga con mi palabra. Yo tengo algo poderoso, una espada poderosa, pero tengo que aprender a usarlo. No es que yo voy a llevar la Biblia y voy a empezar a darle a todo el mundo con la Biblia. Eso tiene poder cuando yo lo tengo aquí y cuando lo confieso con mi palabra. Esa es la palabra de Dios. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo grande y poderoso que tenemos en nuestras manos. Muchas veces ni imaginamos las cosas que pueda hacer esta palabra. Cuando Moisés estaba frente al mar, empezó a clamar a Dios. Y Dios le dice, Moisés, ¿por qué clamas? Habla, confiesa, dile al mar que se divida. Y Moisés lo dividió. ¿Con qué? ¿Has visto lo poderoso que es la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios es parte de la bendición. Y cuando nosotros escogemos la bendición, escogemos su palabra. Y aquí tenemos la victoria. Y aquí tenemos los milagros, aquí tenemos los ejemplos. El Señor nos deja aquí cuántos milagros leemos en la Biblia. Pues eso el Señor me lo deja a mí para que yo pueda creer en los milagros, para que yo pueda creer en que Él todavía es poderoso, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por toda la eternidad.